Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rumengo. Gracias por entrar en mi vídeo. Pequeño inciso, por si acaso no lo sabías, he publicado mi nueva web rumengo.com para que puedas entrar y de todos los tutoriales que yo voy subiendo te puedas descargar el material original y de paso puedes echar un vistazo a mi curso completo de cómo hacer vídeos para YouTube, para que todo el mundo pueda hacer sus vídeos de manera muy profesional para YouTube. Así que nada más, inciso time over. Bueno, ha pasado tiempo desde que empecé la serie de vídeos de analizando mis fotografías y he recibido suficientes fotografías para hacer la serie de analizando tus fotografías. Así que muchas gracias a todos los que me habéis mandado vuestras fotografías, de verdad, gracias por vuestro interés y gracias por el interés que mostráis en que yo analice vuestras fotografías. Así que si funciona, si sigo recibiendo fotografías, no dudéis en que si todas encajan en esta serie de tutoriales de analizando tus fotografías, seguiré haciendo nuevas entregas. Así que mándame aquí tus fotografías si quieres que las analice. Y nada más, vamos a empezar directamente a analizar tus fotografías. Vamos a analizarlas, a ver cuál has escogido, cuál es. Venga, vamos para ello, vamos. Aquí estamos en Lightroom. Fijaos, aquí ya podéis ver la selección de las fotografías que he hecho. Pero antes de empezar, tengo que avisar que esto va a ser completamente mi opinión subjetiva. Es decir, aquí no hay ninguna crítica personal, no hay nada que vaya de manera negativa y demás, sino que esto es simplemente mi opinión personal. Es lo que yo opino de la fotografía y de estas fotografías. Así que cualquier cosa que yo diga de estas fotografías es con un motivo meramente constructivo. Es decir, para que todos podamos aprender, y esto es mi opinión. No quiere decir que esto sea correcto, que sea incorrecto, es simplemente mi opinión. Así que quiero que esto se sepa antes de que yo diga cualquier cosa de estas fotografías. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado fotografías. Siento que no haya podido utilizar todas las que me habéis mandado, pero es que esta selección de 10 creo que eran las más didácticas y las que más encajaban para este tutorial. Así que vamos con la primera fotografía. La primera, que es de Miquel Izaskun. Así que muchas gracias por mandar tu foto, Miquel. Y bueno, a mí de primeras, bueno, lo voy a poner en pantalla completa. Pantalla completa. De primeras, me gusta la fotografía. Sobre todo, lo que destaca aquí es el encuadre. Supongo que a muchos os habrá llamado la atención. Es una fotografía que llama la atención. ¿Por qué? Porque fijaos, tiene una lectura interesante. Primero, bueno, yo lo que me fijo son en estas líneas fuertes de lectura, que me llevan de un sitio aquí, al objetivo principal. Este es el objeto principal de la fotografía. Y esta también, de aquí a aquí, pero es que luego se repiten de aquí a aquí, de aquí a aquí, de los lados hacia el centro, todo dirige al centro. Y aquí, en el primer plano, también tenemos líneas de lectura que van desde lo más cerca de nosotros, pumba, hacia el centro. Es decir, es una foto muy coherente porque todo el encuadre, todas las cosas, todas las líneas llevan aquí. O sea que esta fotografía, bajo mi punto de vista, destaca por el encuadre. Y además hay juegos bonitos de luces porque era al atardecer, entonces hay por aquí claros, por aquí oscuros, es decir, todo eso llama la atención. Además, por aquí yo supongo que habrás levantado un poquito las sombras, que se nota un poquito, y aquí has bajado los highlights, las altas luces, para dar un efecto un poquito HDR. Por aquí reflejos de los cristales y demás, es decir, todo eso está bien. Ahora, ¿qué cosas veo yo que chirrían un poquito? Pues, para empezar, lo que más me chirría, lo que más llama la atención son estas cosas de aquí. Es decir, esto es feo, esto es un poco feo, no me gusta, estos cuadrados de por aquí llama la atención demasiado. Es como, puff, diriges a la atención, pero no porque sea algo bonito, sino porque es algo que distrae. Entonces, no es muy complicado esto quitar con Photoshop, no es complicado quitarlo con Photoshop. Y estas cositas de aquí, estas cosas blancas, estos papeles y demás, también sería fácil quitarlo y no desviaría la atención. Entonces yo primero, o con el encuadre, cerraría, vamos a hacer esto, o la cerraría y la haría súper panorámica y quitaría esas cosas de aquí abajo. Y después borraría esto con Photoshop o directamente, pues no sé, buscaría alguna otra solución. Después por aquí veo que es un poco exagerado la bajada de los highlights, es decir, se baja un poco la exposición, pero cuando se baja demasiado surgen estos efectos como de que destaca mucho los límites, los bordes entre una zona en la que se ha subido las sombras y otra que se ha bajado los highlights. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, queda muy bien ese efecto HDR de subir sombras y bajar highlights, pero sin pasarse, porque entonces se nota. Después, estos objetos de por aquí, pues sé que esto es muy difícil, que esto estaba aquí, pero también distrae, también hace que la fotografía no sea tan bonita. Después, una cosa que yo habría hecho, habría sido aplicar a toda esta zona un pincel con menos claridad. Con mucho respeto a tu trabajo, Miquel, yo simplemente lo voy a hacer con motivo didáctico. Fijaos,
cojo un pincel y le doy menos claridad, intento quitarle protagonismo o información a esta zona de aquí. Porque toda esta rugosidad, esta como alta frecuencia, muchas veces despista y desvía la atención. Es como demasiada información, demasiados puntos, demasiada textura. Y sin embargo, aquí lo importante es esto. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Vamos a hacer lo contrario, vamos con un pincel nuevo y le doy más textura, para que haya un poco de contraste. Entonces, fijaos, simplemente en un par de toquecitos intento que haya más profundidad, más contraste, con menos claridad aquí y más claridad aquí. Después yo habría jugado un poquito más con los claros y los oscuros, es decir, habría jugado con las luces. Aquí habría dado más luz, por aquí habría dado un poco más de luz y por aquí habría oscurecido. Pero me gusta, está bien, está bien. Así que muchas gracias, Miquel. Vamos a la siguiente. Vale, bueno, esta fotografía llamada Atardecer de Lucía Álvarez. Muchas gracias por enviármela, Lucía. Aquí hay una cuestión. Yo entiendo que el momento debió ser muy bonito, porque fijaos, hay una puesta de sol muy bonita, con un sol muy bonito, estas zonas de aquí que están muy verdecitas y estos juegos de siluetas de las montañas, que eran muy bonitas. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos fotos? Que no todo lo que estamos viendo en el momento es bonito. Normalmente cuando vemos una escena bonita hay algo que es bonito y hay otras cosas que no son tan bonitas. Entonces ahí está el arte del fotógrafo, que ya os iré contando poco a poco en mis cursos y tutoriales, para distinguir qué es realmente lo que importa en la escena. Entonces fijaos aquí, yo todo esto, estas casas, pues no las habría sacado en la fotografía, porque no es lo que está haciendo que esta escena sea bonita. Ahí está el instinto del fotógrafo, lo que hay que ir desarrollando poco a poco, para saber en realidad qué parte de la escena es la bonita. Entonces, toda esta zona de aquí, esto es bonito, eso es bonito. Tendrías que haberte movido o haber utilizado algún otro objetivo o demás para deshacerte de lo que no es bonito. Y después yo habría cambiado un poquito el retoque, porque fíjate, la cámara normalmente no capta la escena tal cual. Entonces ahí está el arte del retoque para conseguir reexpresar lo que estábamos viendo en el momento. Entonces este cielo es pues muy gris, no es casi azul, yo le habría metido un filtro graduado por aquí, un poquito azul, para darle más intensidad, y luego por aquí habría pintado un poquito para resaltar esos colores rojizos o anaranjados o amarillos de la puesta de sol. Y por aquí habría subido las sombras más, es decir, habría hecho un efecto un poco más HDR. Pero de esta fotografía, sobre todo, lo que quiero destacar es eso, que el momento era muy bonito, pero hay que saber sacar los elementos que están haciendo que el momento sea bonito. Entonces fijaos, muy rápido, lo voy a poner a cámara rápida para que lo veáis, con el permiso de Lucía, claro, qué cositas habría retocado yo aquí, ¿vale? Cámara rápida. Y fijaos, en dos minutitos he hecho un retoque muy bestia, muy burdo, porque yo habría refinado más, pues el pincel un poquito más de cuidado, demás, pero fijaos que con unos retoquitos, sabiendo las cosas a las que tenemos que dar intensidad, poco a poco pasamos de esto a esto. Entonces, aún así tenemos estos elementos que son feos, pero para que veáis que en realidad hay que desarrollar el ojo del fotógrafo para saber qué cosas son las que están haciendo que la foto sea bonita. Entonces, luego desarrollar otro instinto para saber cómo resaltar esas cosas y que queden chulas. Así que muchas gracias, Lucía. Venga, pasemos a la siguiente. Bueno, esta fotografía de Sansón Rivas. Muchas gracias, Sansón. De Tormenta en Cascais. Cascais, que es un sitio súper bonito, súper bonito. Entonces, ¿qué es lo que se destaca de esta foto? Esta foto lo que tiene es momento. Es el momento. Y es un momento tremendo, porque fijaos, vaya pedazo de rayo. ¿Tuviste ahí una suerte o fuiste súper hábil, Sansón? Así que esta foto lo que tiene de destacable es el momentazo. Momentazo. Lo que ocurre es que el problema de las fotos que son momento es que a veces les falta el resto de cosas que hacen que una fotografía sea buena. Entonces aquí, pues este momento es genial, pero por aquí, aparte que está desenfocada el agua, no tenemos ningún elemento en el que fijarnos. Es decir, aquí la fotografía es el rayo, ¿vale? Entonces el ojo va al rayo y luego, a lo mejor un poquito las nubes, miramos, pero no tenemos por dónde pasearnos. Entonces el ojo enseguida se cansa, somos un poco así. Si no tenemos sitios en los que movernos, nos aburrimos. Entonces el momentazo hace que la foto sea interesante. Pero después no hace que la fotografía sea tremenda, genial, porque no tenemos por dónde recorrer. Entonces sé que esto es muy difícil, pero bueno, para haceros entender un poquito lo que quiero expresar, fijaos, si aquí tuviésemos un poquito más de agua, si llegásemos al primer tercio, más o menos que el agua estuviese por aquí, al primer tercio, y tuviéramos o un barco o unas rocas, por ejemplo, que estuviésemos desde la playa, o tuviéramos algún elemento, incluso algunas líneas que nos llevasen aquí, por ejemplo, unas pisadas en la playa, unas pisadas que nos llevasen hacia acá,
o las líneas de la Tierra o de las líneas que va dejando el agua en la Tierra, yo qué sé, cualquier elemento que metiese interés en el primer plano. Entonces tendríamos una foto genial, porque tendríamos primer plano, algo en lo que pasearnos, y después este momentazo con las nubes que es tremendo. Pero así, tal cual, lo único que tenemos es el momento, que es genial, pero podría darse un poquito más. Y luego en el retoque pues también podríamos resaltar un poquito más esta zona, darle un poquito más de intensidad, quitar un poquito de ruido. Y en esta zona de aquí, fijaos, yo quitaría un poquito de la parte de arriba, porque en realidad lo que es importante en esta fotografía es esta zona. Esta zona es lo importante. Y así en la parte de arriba, si no dice mucho, siempre hay que quitar. Esto es como en todo incluso, contando historias y demás. Las cosas que no aportan mucho, tijera. Las zonas de fotografías que no aportan mucho, que están ahí un poco por estar, ni siquiera equilibran otras zonas, pues tijera, cortar, yo las quito. Entonces muchas gracias por tus fotografías, Sansón. Ya sabemos que esta tiene momento, es el momentazo. Bueno, esta fotografía de Iván García, que se llama Allí en la niebla, muchas gracias Iván. Es interesante porque es blanco y negro, y lo interesante aquí, porque por esto la he traído, es por el espacio negativo que crea, teniendo aquí los sujetos muy marcados, con este blanco y negro así con intensidad, y aquí algo completamente en blanco, es decir, espacio, lo que se llama espacio negativo, que es un espacio como muy en blanco, comparado con esto que tenemos mucha información, mucho peso con el negro, aquí no tenemos nada. Entonces ese concepto está bien, que esto es lo que llama la atención en esta fotografía y supongo lo que te llamaría a ti la atención, este contraste, esta posición entre información aquí en negros y la niebla, completamente blanco todo, sin información. Lo que pasa es que hay varios elementos que luchan contra ese concepto. Por ejemplo, aquí todos estos cables no ayudan, hacen que la fotografía sea más fea, y siendo todo niebla, aquí es fácil de quitar. Entonces yo lo habría quitado. Después, aquí tienes líneas de lectura, pero están como muy pequeñitas, están solo en esta esquina de aquí. Yo lo habría utilizado más, habría bajado el objetivo y habría utilizado estas líneas de lectura para que empezasen casi desde la parte izquierda de la fotografía y que toda la barandilla nos llevase con su orden de lectura hasta aquí, que es donde está el objeto interesante. Entonces yo habría utilizado estas líneas de lectura. Y además, bajando un poquito más, probablemente me habría deshecho de estas farolas que también despistan un poco. Y luego en el retoque habría dado un poquito más de negros, habría dado bastante viñeteo para deshacerme de toda esta zona de aquí arriba, por ejemplo, que tampoco hace falta que haya tantísimo espacio negativo. Yo habría utilizado bastante viñeteo, habría utilizado bastantes zonas muy oscuras, un toque así como muy drama, muy drama. Incluso por aquí podría haberle dado un poquito más a esta zona del puente, le habría remarcado bastante más para que la zona negativa fuese esta y aquí hubiese algo de información, una línea de lectura que también nos lleva de izquierda a derecha, donde están ellos. Así que interesante el concepto de espacio negativo, de contraste, oposición entre completamente blanco y el sujeto aquí con mucha información. Y otra cosa importante en fotografía es dejar a los objetos principales, a los objetos que tienen mucho peso en la fotografía, respirar. Es decir, este objeto está cortado, o este personaje está cortado. Entonces, o lo remarcamos más y cortamos más, es decir, dejamos que solo haya esta parte de aquí. Fijaos. Si lo hacemos muy exagerado, el corte, porque en realidad lo que estamos diciendo, no, la parte importante no es el personaje, sino solo esta zona de aquí, o lo incluimos entero. Pero así, cortado a medias, cortado un trocito solo del personaje principal, es raro, es una composición que choca. Entonces siempre hay que dejar a los objetos principales respirar. Eso quiere decir que haya un espacio entre ellos y el borde. Así que vamos a la siguiente. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Julio Bravo, por mandarme tu fotografía. Aquí lo que ocurre es un poquito lo mismo que la fotografía de Lucía, en esta de aquí. Que la luz y el sitio eran bonitos. Entonces tú lo viste y dijiste, uy, qué luz más bonita, qué sitio más bonito, pero sacaste toda la escena. Entonces es un poco lo mismo, hay que entrenar el ojo de fotógrafo para descubrir en realidad cuáles son los elementos que están haciendo que esta foto sea bonita. Entonces yo lo que veo es que, bueno, el sol es muy bonito, pero esta zona de aquí, en esta foto, es la que tiene mucho interés, porque se están metiendo los rayos, están haciendo aquí las sombras y las altas luces que sean interesantes. Es bonito, ese es el momento bonito, ese es el lugar bonito. Y además incluso habría esperado un poquito más a que el sol hubiese bajado, que un truquito para saber cuánto queda para que el sol baje, si estiráis el brazo y ponéis los 4 dedos de vuestra mano, sin el pulgar, justo debajo del sol, cada dedo que os queda hasta el horizonte es un cuarto de hora, más o menos. Es decir, estiráis el brazo, ponéis vuestra mano estirada con los dedos justo debajo del sol y cada dedo que queda hasta el horizonte es un cuarto de hora. Así que aquí más o menos, pues a lo mejor quedaría una hora o así, un poquito menos, para que el sol estuviese más bajo todavía, entonces la luz habría sido genial. Entonces un poquito lo mismo.
hay que buscar cuáles son los elementos de la escena que están haciendo que sea un momento especial. Y después el retoque que has dado es un retoque en general. Es decir, fijaos, si yo ahora le doy más magenta y le doy un poquito... ahí... Cambia la fotografía en general. Entonces es mucho mejor ir por partes. Es decir, no retocar las fotografías en general, con estos controles en general, sino hacer unos retoques básicos en general. Por ejemplo, subir sombras, bajar highlights, pero después retocar por zonas. Es decir, a lo mejor a esta zona darle mucha más oscuridad, a esta zona darle mucha más claridad, mucha más luz y darle unos colores como un poco más cálidos porque están más cerca del sol, pero por aquí fuera a lo mejor darle unos colores mucho más fríos porque está todavía más lejos del sol, es decir, ir por zonas, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Julio. Vamos a la siguiente. Esta de Lucía Álvarez, entrando en el mar. Muchas gracias, Lucía. Tu segunda fotografía, que escojo. Entonces aquí lo que me gusta de la fotografía es que habiéndola puesta en blanco y negro, lo que hace es centrar la atención en la historia, en lo que está ocurriendo. Es decir, que tenemos una playa, tenemos un surfista, tenemos unas cuantas olas intensas y la ciudad al fondo. Es decir, tenemos bastante por lo que pasearnos. Fijaos qué profundidad tiene la fotografía, porque tenemos elementos en el primer plano, además un elemento que yo le habría puesto un poquito más por esta zona, en la zona de la que cortan los 3/3, pero bueno, está aquí bien. Tenemos por la que pasearnos, tenemos las rocas también como, tiene que tener cuidado con las rocas, aquí hay historia porque si no se va a hacer daño, no sé qué. Después tenemos un plano medio con más rocas y con las olas, y después tenemos un fondo con los edificios, es decir, tenemos profundidad, tenemos historia. Entonces esto es lo que me gustaba de esta fotografía. Pero lo que no me cuadra demasiado es el encuadre, es decir, entiendo que esto se haría desde un paseo marítimo o similar y que estaría alto, pero hace que la historia esté como demasiado alejada unos elementos de los otros y no me encaja demasiado el encuadre, porque el horizonte este está muy alto. Entonces cuando el horizonte está muy alto, la sensación como de angustia, y a mí en esta fotografía no me encaja tanto. Yo lo que habría hecho habría sido algo similar a esta fotografía mía que tengo yo en Cascais, que habría sido bajarme yo y traer los elementos del primer plano mucho más cerca de mí, después empequeñecer un poquito el plano medio, es decir, hacerlo más estrecho, después tener el fondo aquí muy bajito y tener bastante apertura en el cielo. A mí es personal, ya os he dicho que esto es muy visión personal, pero es un poco lo que yo habría hecho. Aquí veo que el plano medio es muy grande, es demasiado grande, hay muchísimo plano medio comparado con el poquito fondo que hay y el poquito primer plano. Esa es mi reflexión de esta fotografía, así que muchas gracias, Lucía. Vamos a la siguiente, de Nacho Guisando. Esta fotografía me gusta bastante, me gusta mucho, Nacho. Primero, porque tenemos líneas de lectura, es decir, estas líneas, esta barandilla, este pasadizo, nos lleva aquí, nos está conduciendo, nos está diciendo, ven aquí, que aquí está la cosa interesante de esta fotografía, que ya por sí sola, incluso reclama toda la atención, porque fijaos que es todo oscuridad, la noche, pero pedazo de luces, pedazo de... o de no sé qué es esto, estas cosas que dan vueltas, no sé cómo se llaman. Entonces el encuadre está muy bien pensado porque es un camino hacia el objeto principal de la fotografía. Lo único que veo que las sombras están demasiado levantadas, bajo mi punto de vista. Entonces yo simplemente le habría dado un poquito de negros. Un poquito para darle más contraste, porque si no veo un toque muy lavado. Y un poco lo que os decía antes, aquí esto está justo ahí justo en el borde, entonces es como una línea muy principal en esta fotografía, es decir, mi vista se va para acá porque es como hasta arriba, esta se va la más arriba del todo y sin embargo está pegadita al borde, entonces no respira y para mí eso choca. Tenemos que dejar las cosas que llaman la atención mucho, hay que dejarlas respirar. Entonces yo lo habría o retocado con Photoshop, habría cogido esta parte y la habría achatado un poquito, o habría puesto un poquito más de cielo, que es todo negro, es fácil poner un poquito más de cielo. Pero si querías ese toque un poco más panorámico, pues entonces podría haber cogido esto con Photoshop, lo seleccionas con la L, con el lazo, duplicas la capa, la achatas un poquito y luego rellenas el fondo que se te ha quedado blanco con un poquito de negro, porque es todo el fondo negro, esto es fácil. Y así podrías bajar un poquito incluso el horizonte para que fuese más panorámica la fotografía. Esa es un poco mi opinión, pero el resto, muy bien escogida la luz, muy bien escogido el momento, el encuadre, esta me gusta mucho, Nacho. Gracias por tu foto. Venga, vamos a la siguiente. Vale, en esta también de Nacho, también he utilizado un poquito el mismo concepto, un poquito desde esta perspectiva, pero aquí hay varias cosas que me chocan un poco. Primero, este punto de luz, el punctum, que nos llama muchísimo la atención porque es el más iluminado, no está exactamente alineado con las líneas de lectura. Es decir, esto nos está indicando un poquito como hacia allá. Entonces no es justo como aquí, no es justo donde está el sol, que es aquí.
Entonces eso descuadra un poco. Luego el horizonte no está completamente recto y no está completamente equilibrado. Es decir, esta fotografía tiene como desequilibrios. Podría estar bien, pero si pones esto en el centro y estas líneas que dirigen al centro, tiene que ser una foto súper simétrica. Tendría que ser una foto súper simétrica, porque si no, llama la atención y rechina un poco. Después veo que se utiliza una velocidad de obturación lenta, que eso hace que el agua quede interesante, pero es una velocidad entre lenta y rápida. O sea, está ahí un poco entre medias. Entonces, queda un movimiento de agua que a mí no me acaba de gustar. Yo o lo habría dejado el agua completamente congelada o le habría dado un poco más de velocidad para que quedase como más seda. Entonces para eso se puede utilizar un filtro de densidad neutra o algunos otros trucos en la cámara. Y después aquí los colores quedan un poco como sucios, como un poco lavados. Yo le habría dado más intensidad. Es un poco el estilo, pero no me cuadran mucho los colores con lo que suelen ser las puestas de sol. Y habría limpiado un poquito porque no sé si es por las nubes o por algún retoque que has hecho, queda como con rayas, como con manchas, como parece que hubieses pasado el pincel o algo así para limpiar. Entonces puede ser que fuesen las nubes, pero queda un poco extraño, Así que yo lo habría unificado un poquito más, uniformado un poquito más. Así que muchas gracias, Nacho. Vamos al siguiente. Esta de Juan Carlos Mazo. Esta tiene algo interesante, muy interesante, porque da la sensación de como que si fuese una película de miedo. Entonces, ¿por qué eso me resulta interesante? Porque cuenta una historia. Es decir, todos los elementos que aparecen en esta fotografía cuentan una historia. Es decir, es como, ¿qué está pasando aquí? Es una casa encantada, es el jardín de una casa encantada. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Hay por aquí un espíritu. Entonces, cuenta historia. Me parece interesante porque en el fondo, lo que tiene que hacer una fotografía es contar historia. Y esta me parece que lo cuenta. Pero creo que está demasiado exagerado el estilo de miedo. Es decir, está demasiado oscura la fotografía. En general. Yo sí que le habría dado un viñeteo muy pronunciado, un poco como tú le has dado, pero habría jugado un poquito más con las luces. Es decir, con los tonos medios, incluso aquí le habría dado más luz todavía. Porque si no, la foto en general queda como muy oscura. Entonces está muy bien darle un toque oscuro, pero tiene que haber equilibrio entre las zonas oscuras y las zonas claras. Si no, la fotografía es tan oscura que es que casi no tiene información, casi no entra luz por los ojos y nosotros necesitamos luz para interpretar cuál es la historia de la fotografía. Entonces, bueno, esa es mi opinión, pero yo le habría dado más luces, es decir, esta zona de aquí le habría dado un poquito más de luz y en concreto al columpio, y por aquí habría jugado algo un poquito más con la luz y demás. Y está bien, me gusta el tema de que el columpio esté torcido, porque tanto en fotografía como en vídeo, cuando algo está torcido, es lo que se llama el plano aberrante. Es decir, cuando algo está torcido, muy torcido, el horizonte está torcido, o el personaje sale torcido, o lo que sea, quiere decir que algo va mal. Entonces eso contribuye a la historia de esta fotografía, que es como tenebroso, miedo, torcido, algo va mal. Si fuese una foto del columpio completamente simétrico, sería otro toque muy diferente, a lo mejor incluso de estilo Kubrick, pero muy diferente. Así que yo en esta foto me parece que incluso podrías haber torcido un poquito más. Pero bueno, está bien, me gusta el humor, me gusta la sensación que transmite esta fotografía y por eso la elegí. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Pero, curiosidad, llegué a tu Instagram por curiosidad y tenías algunas fotos muy chulas, sobre todo de fotografía nocturna, que supongo que igual no querías que se hiciesen públicas por aquí, pero que yo creo que si me los hubieses mandado, la habría puesto aquí como la última, como la mejor foto, porque me gustó mucho una que tenías. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a la última ya. Plick. Y otra vez de Mikel Izaskun. Muchas gracias, Mikel, por esta fotografía, que la dejo para el final, porque yo creo que es la que más me ha llamado la atención. No porque me parezca el momento más bonito o incluso siendo de urbano, porque a mí lo que más me gusta es paisaje, pero me parece que era la que era más coherente en cuanto a la composición y en cuanto al retoque. Es decir, siendo la escena que es una ciudad, me parecía que todo encajaba bastante. Es decir, cómo ha retocado las luces por aquí, cómo le has dado bastante viñeteo por aquí, o incluso a lo mejor no sé si era natural, pero bueno, el viñeteo contribuye muchísimo a centrar la atención en todas estas luces de la ciudad, todos los fluorescentes, cómo les da ese toque así como un poco Blade Runner, como de ciudad, un poco verde futurista, Matrix, un poco frío, porque el verde es frío, ese toquecillo verde le queda muy bien, porque las ciudades suelen ser como un poco frías, el cemento, etc. Entonces me gusta que todo encaja bastante bien, es coherente. Entonces cuenta una historia. Es muy importante que para contar una historia seamos coherentes. Si contamos una historia de una manera y luego en otro elemento la contamos de otra manera, es como, vale, entonces ¿qué me estás contando? No sé qué me estás contando. Pero aquí sí. Entonces los claros, los oscuros, las sombras, las luces por aquí, una mesita aquí con luces,
luces, luces, sombras, luces, sombras. Eso es la ciudad por la noche. Es muy interesante. Y además tenemos aquí a la gente en la ciudad y esta línea de lectura de la calle, sumidero, esto como se llame, nos lleva a la gente. Entonces me pareció que era muy coherente y por eso me pareció interesante la fotografía. Así que quizá yo lo único que habría hecho habría sido, en este primer plano de aquí, haber quitado claridad. Es decir, haberle dado un poquito de profundidad a la fotografía jugando con la claridad. Porque todo esto de aquí llama mucho la atención y está bien porque dirige la atención aquí con las líneas de lectura. Pero toda esta información de todos estos adoquines y la suciedad y demás me parece que llama demasiado la atención. Entonces, habiéndole quitado aquí claridad, haciéndolo como un poquito más borroso, un poquito más difuminado, incluso habiendo subido un poquito el viñeteo y habiéndole dado aquí más claridad, habríamos creado como mucha profundidad, mucho contraste. Incluso yo le habría hecho un poquito más panorámica la fotografía. Con tu permiso, Miquel. Es decir, un poquito. Y fijaos aquí, un poco lo que os comentaba antes, esta luz, las luces llaman mucho la atención, los focos de luz. Y si están cortados, no respiran, es lo que os comentaba antes, así que lo habría cortado un poquito. Y habría dejado esta zona que llama mucho la atención, la habría dejado que respire. Y esto, así. Pero sin cortar esta zona aquí, habiendo dejado que respire. Fijaos, así a mí me parece que encaja más. Y ahora esta zona de aquí haría lo que os decía, le quitaría claridad. Y se la daría a toda esta zona de aquí del medio, Incluso le daría un poquito más de intensidad, porque la intensidad hace que en las luces de ciudad todos los colores hagan poc, y entonces resaltan mucho más. Pero vamos, ya os digo, con este toque HDR, ciudad, lleno de claros y de sombras, con muchas luces, muchos fluorescentes, muchos elementos, me gusta, me parece que es bastante coherente. Así que, ya está. Este es el primer análisis de tus fotografías. Yes. Bueno, pues aquí tenéis el primer vídeo de la serie analizando tus fotografías. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado, que os haya servido y que hayáis aprendido. Como os he comentado ya, en ningún momento mi intención es criticar negativamente el trabajo de los demás, sino dar mi expresión subjetiva propia del trabajo que yo he recibido y de las maneras que yo creo que podía haberse mejorado, que podía haberse hecho de otra manera, las cosas que sí que funcionan. Es decir, pero es algo muy subjetivo, de lo que yo creo, de lo que yo opino acerca del tema de la fotografía. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias de verdad por ver el vídeo, por interesaros en ver mis vídeos. Muchas gracias a los que suscribís, de verdad, muchas gracias a los que suscribís. Si no te has suscrito y no te quieres perder los vídeos que voy subiendo, pues... y si no te quieres perder las cosas que voy haciendo en las redes sociales, pues tienes los links ahí abajo. Y nada más, muchas gracias de verdad por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rungu.